quiero... Aló. Antes de comenzar la palabra, yo quiero preguntarles si ustedes conocen la ola carismática. ¿Quieren hacerla? Bueno, yo no sé aquí cómo se hace esa ola carismática, pero les quiero invitar para que hagamos la ola que hacemos en Colombia. ¿Listo? Antes decimos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Quiero escucharlos. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y separa las graderías, perdóname, las platea, y se levanta y dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo platea, solo platea. Y vamos a ir luego, aquí a mi derecha, se levantan por gradas y dicen gloria a Dios, se sientan. Y luego gloria a Dios, se sientan. Y luego este grupo, gloria a Dios, se sienta. Amén. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se van sentando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allá. Allá. ¿Y cuántos dan un grito de júbilo? Amén. Ya se me emocionaron mucho. ¡Aleluya! ¡Amén! Vamos a cerrar. Muy bien. Creo que cometí un serio problema aquí. ¿Listo? Ahora quiero decirles que se metieron en un problema muy grande, muy gigante, el haberme invitado a Guadalajara. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque hace muchos años el Señor ha regalado en mi vida el don de la danza. Así que todos, absolutamente todos, vamos a danzar. ¿Cuántos quieren danzar? ¿Cuántos quieren danzar? Bueno, y estoy muy emocionada realmente porque los veo con gozo, veo el cuerpo moviéndose, veo un espíritu gigante en ustedes, veo como el Espíritu de Dios se ha de mover. Y me voy a presentar ahora sí. Mi nombre es Rocío. En Colombia me dicen Rocío o me dicen Rochi. Quiero saber si me escuchan bien. Vengo de la comunidad Sembradores de la Palabra, de la Renovación Católica Carismática de Bogotá, del Minuto de Dios. Hace 28 años que conocí la palabra, que me enamoré de Él, que conocí a un Cristo que está vivo, a un Cristo que cambia vidas, a un Cristo que transforma, a un Cristo que es real, que se mueve, a un Espíritu de Dios que viene a consolar, a mover, a dar, a cautivar, a un Espíritu de Dios que hace que tu vida sea feliz, que tu vida cambie, que tu vida se transforme, que tu vida esté en plenitud de gozo. Amén. Y yo no sé si tú quieres lo mismo que yo viví hace 28 años. Yo no sé si tú has venido a vivir esta experiencia de fe. Soy líder
líder con mi esposo de la comunidad Sembradores de la Palabra, que el Señor nos regaló también este viaje para estar con él, y aquí está mi esposo acompañándome. 2. Amén, amén. El Señor este año me permitió estar como presidente de la diócesis donde nosotros estamos. Se llama Diócesis de Engativá, es donde está el Minuto de Dios y todos sus alrededores. Hacemos parte del Consejo Diocesano de la Renovación Católica de la zona de Engativá. Yo soy presidente de esa zona. Mi esposo es el vicepresidente de otra zona que se llama Arquidiócesis de Bogotá. Entonces, por eso somos complemento. Amén. Muy bien. El tema que el Señor me ha permitido estar hoy con ustedes, darles a ustedes, se llama así: el amor de Dios derramado a tu corazón por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es el tema? El amor de Dios derramado a tu corazón por medio del Espíritu Santo. Y ese es un texto que está en Romanos 5:5. Ese es un texto que el equipo que oró por este encuentro me lo ha regalado para poder llevar a ustedes la palabra de Dios. En Colombia, cada vez que terminamos una predicación, oramos. Así que voy a tomar el tiempo de esta hora para predicar y orar también por ustedes. Dice la palabra de Dios en esta versión bíblica, Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios. Mis hermanos, el Espíritu de Dios no solamente se va a mover aquí en esta noche. Él ha venido a transformar tu vida. Él ha venido a transformar tu historia. Él ha venido a cambiar tu historia de vida. Él ha venido a dar vida abundante. Él ha venido a que tú entiendas cómo se mueve Él, por qué se mueve y a través de qué se mueve. Él ha venido a traer una sonrisa a tu familia. Él ha venido a cambiar tu casa, a restaurar tu familia, a restaurar a tus hijos, a cambiar tu lamento en una danza. Porque Él está vivo, porque Él es real, porque Él es la vida, porque Él es el camino, porque Él es la vida eterna sobre tu vida. El Espíritu de Dios se mueve sobre aquellos que no creen en Él. El Espíritu Santo se va a mover aún en aquellos que perdieron la esperanza, aún en aquellos como nosotros, siervos de Dios, que alguna vez lo hemos de recibir y lo recibimos y perdimos como esa unidad, como ese espíritu de gozo, ese espíritu que transforma, que trae dones, que trae carismas, el espíritu que alimenta la renovación católica carismática, trae los dones del Espíritu Santo. Se viven los dones del Espíritu Santo y por eso hay gozo, y por eso hay transformación, y por eso hay alegría en tu corazón, y por eso danzas, y danzas por su poder, y danzas porque el amor de Dios se ha derramado en tu vida, y danzas porque has creído que el Espíritu de Dios se mueve a su profundidad en manantiales de vida eterna. Él se mueve sobre tu casa y Él se mueve en este lugar. ¿Y cuántos lo creen? Y tú dices fuertemente amén. Si lo crees, ¿verdad? Yo no sé cómo has llegado tú. Yo no sé qué sentimientos tienes y cómo vienes a este lugar.
Yo no sé las familias que vienen aquí como han llegado. Quizás desaliento, quizás desánimo, quizás pobreza espiritual, quizás no hay armonía en tu matrimonio, no hay armonía en tu casa. Yo no sé los jóvenes que están aquí cómo han venido, quizás con una muerte espiritual, donde vienen a ver si Dios los levanta, porque ha perdido la creencia de un Dios vivo. Yo no sé por qué tú has venido aquí, no solamente para celebrar Pentecostés, sino cómo vienes y cómo está tu corazón delante de Él. Porque para que el Espíritu de Dios se derrame sobre tu vida, es necesario abrir el horizonte, es necesario abrir el corazón, es necesario que tú entiendas que esto no está escrito, que esto es una experiencia de vida. Y como experiencia de vida venimos a inyectar vida. Y vengo a inyectarte vida a mis hermanos seminaristas, a cada sacerdote, a cada siervo, a cada laico, porque el laico debe vivir una experiencia de vida, pero de vida real, de vida que trascienda en Dios, que de vida que cambie otras vidas, de vida que se levante tu mirada y se levante tu mano para transformar el corazón del otro. Por eso nuestra vivencia espiritual de la RCC es una experiencia de vida que cambia y que transforma. Y quiero dedicarme al primer punto. El primer punto de este texto es el amor de Dios derramado a nuestro corazón por medio de su Espíritu me hace hijo de Dios. ¿Qué te hace? Quiero escucharte. Amén. Te hace hijo de Dios. Primer punto, te hace hijo de Dios. Dile a la persona que tienes atrás, te hace hijo de Dios. Dile a la persona que está atrás. ¿Y qué significa que seamos hijos de Dios? ¿Y qué significa que entendamos que soy hijo? Que eres hijo. Significa muchas cosas, varias cosas, cosas tremendas, cosas que tú quisieras tenerlas y vivirlas. Y yo te voy a decir muchas cosas. Y dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Amén. Él entregó su único Hijo por ti. Él te salvó, te amó, abrió sus brazos para darte vida. Tú eres su Hijo amado, su Hijo predilecto. Hombre y mujer te creó para que tuvieras el soplo y el aleteo de su Espíritu. Y el reconocer que soy hijo de Dios, entonces tienes muchas cosas. Significa que te salvó del pecado, que te dio vida eterna, que tienes derecho a una herencia, que tienes derecho a su palabra, que tienes derecho a levantar tu voz y creer que hay un Espíritu de Dios vivo que se mueve sobre tu vida, porque ese es el regalo que Dios tiene hoy para ti. Su Espíritu, porque eres su hijo. Eres su hijo. Porque tienes derecho a ser bendecido. Eres su hijo, porque tienes derecho a ser libre. Porque tienes derecho a ser sano. Porque tienes derecho a declarar que sobre tu casa y sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos, la sanidad de Dios viene sobre ti. Porque eres su hijo. Aparte de que te salvó, te amó, te rescató.
Entonces tienes una herencia, y esa herencia es su palabra, esa palabra que da vida, esa palabra que estremece, esa palabra que da aliento, esa palabra que sana, esa palabra aún que me estremece, porque soy hijo del verdadero Dios. ¿Tú eres hijo del verdadero Dios? Tienes derecho a la libertad completa, porque a través de su amor que ha sido derramado por su Espíritu Santo, mis hermanos, tienes derecho a caminar en libertad. Tienes derecho a sumergirte en la palabra de Dios, y tienes derecho a hablar en nombre de Él. Amén. Tienes derecho a hablar en nombre de Él. Y si tú lo quieres, y si tú abres tu corazón al amor del Dios, entonces hablarás en nombre de Él con autoridad. ¿Y qué más nos hace hijos? Que se cumplen las promesas dadas en su palabra. Cada promesa de Dios es para ti. Cada promesa que se hace y que está escrita en la palabra de Dios se hizo para ti. Y yo quiero leerte algunas, porque no tendríamos tiempo para leer todas las promesas que Dios tiene para ti. Y yo quiero leerte una promesa en el Salmo 18. Dice: el Señor es tu roca, tu fortaleza, tu refugio y tu libertador. Entonces, como eres hijo, Él te dice que Él es tu roca, tu fortaleza y tu libertador. Y luego dice en Isaías 62 que nunca más te volverán a llamar la abandonada, ni a tu tierra destruida, sino que tu nombre será la predilecta del Señor. Y le habla a su iglesia, y le habla a la familia, y te habla a ti. Y luego dice en Jeremías 33:3: llámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, preciosas, que tú ignoras. ¿Y cuántos quieren cada promesa de Dios? Para su casa, para sus hijos, para su vida, para su corazón. Y luego dice en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Levanta tu mano derecha y vas a declarar esta palabra: yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, soy hijo de Dios. Amén y amén. Muy bien. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto, mi hermano? Soy hijo de Dios. ¿Cuál es el primer punto? Su amor me hace hijo. Su amor me hace hijo. Su amor me hace hijo. Amén. Segundo punto: por el amor que ha sido derramado en mi corazón a través de su Espíritu Santo, entonces vivo una experiencia transformadora. ¿Qué vives? Una experiencia transformadora. ¿Y esto qué implica? Que a través de ese amor entiendo que debo vivir un proceso de conversión. Que debo vivir conversión. Y que hoy espero que tú entiendas que no debes quedarte solo en el saltar, en el danzar, en el gozo, porque debe trascender tu experiencia de vida. Cuando salgas de aquí, debes entender que tu vida debe cambiar, que tu vida debe transformarse, que tu vida debe tener procesos serios de cambio, de conversión, que debes tomar una decisión clara y específica, porque Dios habla hoy
a tu corazón. Y como yo te digo, esto no lo consigues en libros, aunque leas. Y aunque tú digas y leas, esto es una experiencia de transformación, solo aquel que la vive puede vivirla y transmitirla, porque es real y porque el testimonio de Dios habla en esa vida. Y entonces tú dices: yo quiero lo que ellos tienen, y yo quiero cambiar como ellos han cambiado, y yo quiero tener el gozo del Espíritu como ellos tienen el gozo del Espíritu. Por eso el amor de Dios viene a transformar tu vida a un nivel mayor, a un nivel más alto, y el Espíritu Santo comienza su obra a través del encuentro personal, a través del encuentro. Hemos perdido, y lo decimos también porque en Colombia también hay encuentros, porque en Colombia también hay servidores, porque en Colombia también hay equipo diocesano, porque en Colombia también hay consejo. Pero a veces ese grupo a la cual Dios nos ha llevado, perdimos el horizonte y nos cuadriculamos en un esquema no de transformación, sino de atraso. Y detenemos al Espíritu que transforma, y detenemos al Espíritu que cambia, y detenemos al Espíritu que trae dones y carismas, y que la fuerza que hemos vivido hace muchos años creemos que no es continua y que no nos puede sorprender. Pues yo te digo hoy, mi hermano servidor, que hoy también el Espíritu de Dios vino a sorprenderte, que hoy también el Espíritu de Dios vino a darte vida, a los músicos, a los de logística, a los de salud, a los de intercesión, a todos los del equipo. A nosotros nos vino a transformar también, porque fuiste sellado, aunque no lo has olvidado, con el Espíritu Santo. Fuiste transformado, y entonces Él empieza a construir tu casa. Él empieza a construir en tu casa una pequeña comunidad que se llama la familia, y entonces esa familia necesita ser transformada y cambiada por el poder del Espíritu. Porque crees que necesitamos familias que se enamoren de Cristo. Porque cuando una familia llega a la presencia del Espíritu, entonces ya no es solamente tu casa, sino son los primos, sino son los tíos, y son los sobrinos y los hijos de tus hijos. Y por eso necesitas vivir el sello del Espíritu y cambiar la historia de Guadalajara. Nosotros estamos aquí para cambiar historias por el poder del Espíritu transformador, por el poder del Espíritu Santo. Pero empieza por tu casa y empieza por tu corazón. Que esta palabra no se vaya a tierra seca, sino que se vaya a tierra fértil, que los manantiales de vida corran en todo tu ser y en toda tu casa y en tus oídos, para que entiendas que la restauración te devuelve el amor. Al tú ser restaurado, Él te devuelve sus brazos abiertos para ti. Él te devuelve el manantial en esa tierra seca. Él te devuelve aliento. Él te devuelve todo lo que has perdido. Y cuando estábamos orando, en un momento que la unción estaba muy fuerte, yo sentía muchas cosas. Yo experimentaba las familias, y el Señor me decía, y te lo digo, hoy voy a levantar familias a punto de separarse. Hoy voy a levantar mujeres que han deseado tener hijos. Y voy a moverme sobre esas mujeres para que nazca un nuevo hijo que yo quiero para mi iglesia. Amén. Y él me decía que estaba muy agradecido con esta comunidad, que él
fallecido con tu comunidad. Yo no sé ustedes de dónde vienen, pero el Señor les decía hoy, y quiero decírtelo porque si no pierdo la emoción del Espíritu, que Él se alegraba con lo que ustedes hacían cuando levantaban sus manos y cuando sus pies se levantaban en gozo y en armonía, porque había una adoración y había una palabra de vida cada vez que ustedes levantaban sus brazos. Y cuando había una danza, sentía yo que el Señor les había dotado y les había amado a través de la adoración del Espíritu, y que la danza que ustedes tenían era una danza de transformación, de vida y de palabra. Y yo no sé, después me confirman, pero lo creo y sé que es así. Amén. Así que Él dice en su palabra que las cosas viejas ya pasaron. Dice: he aquí que hago cosa nueva hoy. He aquí que hago cosa nueva hoy. Dile a la persona que tienes al lado, que es tu compañero de camino, que seguramente es tu primo, tu amigo. Dile de verdad con la palabra de autoridad. Dile: he aquí, el Señor está haciendo nuevas cosas contigo. Porque las cosas viejas ya pasaron. Es tiempo de cambiar historias. Y es tiempo de que la iglesia de Guadalajara se levante en Él. Porque ya no puedes llorar por las cosas que ya pasaron. Es que ya pasaron. Dios derrama su amor sobre tu vida a través de su Espíritu, y te dice hoy que ha cambiado su lamento en una danza, que ha cambiado su luto por gozo en tu corazón. ¿Y cuántos le creen a esa palabra? Ya no llores más, ya no sufras más, porque el tiempo de transformación viene y es para ti, y te lo ha dado Dios. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Y quiero terminar en este punto con esta palabra. Dice Hechos 1, versículo 8. Y quiero que lo entiendas, porque el gozo de Dios viene sobre tu vida. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ¿sobre quiénes? Di: sobre mí. Sobre mí. Dile a la persona que tienes al lado: sobre mí, y no me las doy. Sobre mí. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Cuántos creen en el poder de Cristo? Recibirán poder, dice la palabra de Dios. Y luego dice: recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. El Espíritu que transforma el corazón de un hombre y de una mujer hace posible que se viva los milagros del Señor. Hace posible que haya una palabra para ellos. Hace posible que los vientres se sanen y tengan vida. Hace posible que las familias se restauren y se unan en el amor filial, en el amor de Cristo. Y hace posible que los jóvenes se levanten y sanen sus vidas y sean obedientes y sujetos a la autoridad. Y eso solamente lo hace Cristo. Y eso solamente lo hace el Espíritu transformador que viene a dar aliento a tu vida. Tercer punto. Vamos a retomar. Primer punto.
punto. Primer punto. Segundo. La experiencia de Cristo me transforma por medio de su amor. Tercer punto. Por eso comienzo con esta palabra. Te enseña el poder de su palabra. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Te enseña el poder de su palabra. Cuando mi vida fue transformada, cuando yo conocí a Cristo, lo conocí muy jovencita, ya no estoy jovencita, pero lo conocí muy jovencita, y empieza el Espíritu de Dios a hablar sobre mi vida, y empiezo a experimentar su fuego que quema, y entonces empiezo yo a experimentar también que tenía que cambiar, y que tenía que transformar mi vida y mi historia de vida. Pero el amor de Cristo hizo posible que yo, Rocío Bravo, tuviera ese encuentro personal, y lo amaré hasta la eternidad y para siempre. Porque el poder de su palabra me cautivó. El poder de su palabra se hizo vida sobre mi vida. El poder de su palabra me inyectó en los huesos, en mi sangre, en mis músculos, en mi piel, en la danza, en el espíritu, en la mente, en los sentidos. Y yo quiero hoy decirte que el poder de la palabra de Dios ha venido a transformar tu historia también. No solamente el amor, no solamente su espíritu, sino el poder de su palabra ha venido también a decirte que esta palabra que está en mi mano derecha tiene el poder para cambiar tu historia de vida. Porque saldrás, dice la palabra de Dios, que saldrás por el poder del Espíritu Santo a dar testimonio de lo que Él ha hecho y hará. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, vuelvo a decirlo, y saldrán a dar testimonio de mí. Su palabra, ¿qué hace? Te ayuda a resistir los ataques del enemigo. Cuando tú conoces la palabra de Dios, Él te ayuda a discernir qué es lo que pasa en tu vida, qué es lo que sucede en tu casa, qué es lo que sucede en tu mente, qué es lo que sucede en tus sentidos, y entiendes la voz del Espíritu. Pero también entiendes cuando el enemigo viene a atacar tu vida. Entonces viene la palabra, y entonces viene la fuerza, y entonces viene el poder. Y tú le dices a él: no me puedes tocar, porque soy un hijo de Dios, y los hijos de Dios no se tocan. Amén. Por su palabra daremos a conocer el poder del Espíritu Santo. Por su palabra daremos a conocer que es un Dios que está vivo, que se mueve, que es real. Y que solamente aquellos que abran sus brazos, no solamente físicos, que abran su corazón, entonces entenderán de estas gradas hacia la izquierda, de este lugar de platea, que el Espíritu de Dios viene como león rugiente, pero no como el enemigo que viene león rugiente a devorar, sino que viene con su palabra a levantarte como león, para que hables, para que prediques y para que levantes tu casa, como Él lo dice en su palabra. Porque hay poder en Cristo, y hay poder en Dios, y hay poder sobre tu vida cada vez que eres ese león que se abre
a la escucha de su espíritu, a la escucha de su voz y a la escucha de su palabra. Por su palabra tenemos la gracia y el poder para liberar, para sanar. Yo te quiero decir hoy algo, mi hermano, que yo entendí hace muchos años, y es que yo tengo la autoridad de Dios en el nombre de Cristo para levantar mi vida. Y cuando tú estés en decaimiento, tú tienes la autoridad de Dios para levantar tu vida, porque lo que tú hablas y lo que tú proclamas en palabra de Dios se cumple. Amén. Y entonces tú levantas tu mano derecha y la palabra de Dios dice que recibirán poder. Entonces desato poder sobre tu vida, porque la palabra de Dios lo dice. Y entonces levanto mi mano derecha y dice la palabra de Dios en Marcos que impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, y en mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en manos las serpientes y no les hará daño, porque el poder del Espíritu de Dios está contigo. Y entonces levanto mi mano derecha y cada vez que estamos en decaimiento proclamamos esas promesas, porque esas promesas se deben cumplir todos los días de tu vida. No necesitan que oren por ti, porque hay poder de Dios, porque eres hijo y como hijo tienes la herencia, y esa herencia se llama palabra de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor, aleluya. Y no significa que no busquemos personas que nos traen consuelo, personas que pueden tener una gracia especial para que oren por nosotros. Claro, pues para eso están esas personas, y por eso Dios les da lo que les da, para traer consuelo, para traer aliento, para que se ore por sanidad, pero no que busques todo el tiempo, porque la autoridad de Dios viene sobre tu vida para levantarte y levantar a tus hijos. El poder de su palabra te lleva a las profundidades de su espíritu, y el poder de su palabra es carbón encendido en tus labios. Dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es una palabra de aliento para que nunca desfallezcas, porque si Él es el camino, te conduce por caminos de plenitud. Si Él es la verdad, Él habla con la verdad para que tú entiendas que debes caminar sobre esa verdad, o si no te destruyes. Y Él es la vida, es decir, que abundante vida vas a tener cuando crees que realmente la palabra de Dios habla sobre tu vida y coloca en tus labios lo que Él quiere. Y termino con esto. Hechos 2:17 es una palabra hermosa. Hoy Pentecostés, donde vivimos los dones, los carismas, y donde el amor de Dios se hace posible a través de su Espíritu. Dice Hechos 2:17: derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. ¿Sobre quién? Sobre mí. Así es, sobre mí. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Aleluya. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y hablarán de mi parte. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes
antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Aleluya. Señor alcanzará la salvación, y ahí está reflejado el amor de Dios derramado a través de su Espíritu. Bendito sea el Señor, gloria a ti, Señor, aleluya. Y termino con esto. Cuarto, primer punto, ¿cuál es? Ya se lo tienen que aprender. Segundo, la transformación. Tercero, poder de su palabra. Y último, y aquí quiero detenerme para orar, el amor de Dios derramado sobre tu vida a través del Espíritu Santo te permite ver que tú eres un milagro. Di para ti mismo: yo soy un milagro. Y Dios ama ese milagro. Quiero decirte que Dios ama ese milagro, y ese milagro es el que estoy viendo yo aquí. Y eres tu varón, y eres tu mujer, y eres tu joven. Y créelo, yo soy milagro de Dios. Yo soy milagro de Dios, porque te vio nacer, porque Él deseó que tú nacieras en medio de las dificultades y problemas que tú tuvieras en tu casa, en medio del rechazo de tu madre o de tu padre. Es un milagro porque estás aquí escuchando la voz del Espíritu. Eres un milagro porque tus hijos han visto cómo te mueves. Eres un milagro porque tu familia se va a levantar por ti. Eres un milagro porque antes no entendías su voz, pero ahora el Espíritu de Dios que sopla sobre este lugar va a hacer que tú escuches su voz de una manera distinta, edificante. Y por eso eres un milagro. Porque el amor de Dios es tan grande que su ruá, ¿qué significa ruá? Soplo de Dios, soplo de vida, vino sobre tu vida para decirte que te ama. En el principio, en el Génesis, habla que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aleteaba. Y hoy aleteamos con Él. Haz así. Siéntete libre. Aletea. Soplo de vida sobre tu vida tienes hoy, porque el soplo de Dios te permite ver que hoy eres un milagro. Y si tú no lo habías entendido de la forma como te lo estoy hablando, entonces yo te digo hoy, el aleteo viene sobre tu vida para decirte que eres un milagro de Dios. Eres un milagro de Dios. Y no solo porque respiras y tienes vida, no solamente por eso. Eres un milagro porque hoy, no sé cuántas personas caben aquí, Rodolfo. ¿Cuántas personas? 7,000 personas van a dar la palabra. 7,000 personas van a transmitir el proceso de cambio y transformación que Cristo va a hacer hoy. 7,000 personas van a tener el poder del Espíritu Santo moverse. 7,000 personas, aunque no esté lleno, declaramos que hay 7,000 personas donde el Espíritu de Dios da aliento, y vas a salir aquí diciéndole: yo soy un milagro de Dios. 12,000.
su voz. Y eres un milagro porque adorarás como nunca has adorado, Ministerio de Música. Como los ángeles, porque el poder de Dios está en la adoración y en la alabanza, y ahí se desatan todos los dones. Por eso hoy les invito para que se pongan en pie. Y ese shofar que suene en Colombia, en Bogotá. Sembradores de la palabra, me emocioné muchísimo porque Sembradores de la palabra compró un shofar. Y nosotros tenemos un congreso de adoración y alabanza que se llama shofar. Porque el shofar era la voz de Dios que se escuchaba, pero también trae la adoración. Pero también trae sanidad. Y la misericordia de Dios venía sobre el pueblo de Israel. Y sobre el pueblo de Dios hoy la misericordia se va a desatar. Cuando los cantos, cuando los cánticos proféticos, cuando la danza en el Espíritu, cuando la voz de Dios, cuando su poder de Dios, y cuando el Espíritu de Dios sopla, que ya está aquí desde antes de que se preparara este lugar. El Espíritu de Dios aleteaba su ruá. Y ahí de pie, levanta tus brazos. Y yo te invito, que yo no te estoy viendo, pero tú sí me estás viendo. Pero yo no te estoy viendo tan claramente. Cierra tus ojos. Todos cierren sus ojos. Todos. Y yo simplemente voy a decirle al Espíritu que se siga moviendo en este lugar. Porque yo quiero que tú entiendas que el último punto te hace vivir la experiencia, porque eres un milagro de Dios. Y dile a Él: yo soy un milagro por el amor derramado a través de su Espíritu Santo. Él necesita hombres y mujeres y familias y jóvenes convencidos de que su presencia es real. Así que, Ministerio de Música, derrama sobre ustedes la gracia, la autoridad, la adoración, la presencia del Espíritu, para que sus voces se levanten con autoridad, para que se muevan en libertad, en la libertad de los hijos de Dios, y que esos cantos y esa música se mueva, y todo el pueblo le adore, y todo el pueblo le alabe, porque el sonido de su voz, el sonido vendrá para sanarte, para restaurarte. Levanten sus voces en don de lenguas, lenguas, lenguas. Vamos a adorar en lenguas. Ministerio de Música, solo lenguas, lenguas, se desata el poder de Dios ahora. Lenguas, lenguas como de fuego, lenguas que vienen a desatar la presencia de Dios. Oh, Rabashi, Aracanta, Arabayasai, Arabay. Oh, Rabasanda, Arabashi, Aracayasai. Servidores, adoren en lenguas. Ministros, adoren en lenguas. Suene, que la batería suene, que todo suene, que todo suene, que todo.